Punto por punto. Voy a platicar con el doctor Cipriano Sotelo, abogado, maestro, doctor en Derecho. Maestro, como siempre, un gusto tenerlo en Punto por Punto. El gusto es mío, Javier, qué gusto poder saludarles. Oiga, doctor, pues la ley, la Constitución, siempre bajo el acecho del poder. Reformas que se plantean a nivel nacional para acotar, limitar, quitar dientes al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tratar de regresar la Guardia Nacional a como había sido creada y no como la mayoría en la Cámara de Diputados Nacional quiso que se adjudicara a la Secretaría de la Defensa Nacional, decisiones o señalamientos, ordenamientos que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano para abolir, para desechar la prisión preventiva oficiosa, que aquí la platicábamos cuando se iba a aprobar, dijimos que era un abuso y un exceso, el acecho siempre tras la ley, tras la Constitución. ¿Cómo ve todos estos tres temas, doctor? Bueno, primero, cada gobernante en el país trae un proyecto y la Constitución desafortunadamente les estorba y tienden a modificarla. De 1910 a la fecha, nuestra Constitución tiene casi 700 reformas. Sí, porque además estas reformas no son de este gobierno de la 4T, es decir, llega un gobierno y acomoda la Constitución a sus intereses, a su conveniencia. Es cierto, tratan de adecuarla a las propias pretensiones de los gobernantes, cuando debería ser al revés. Concentrar su programa de gobierno, su gran proyecto, a lo que dice la Constitución. Pero aquí se hace la inversa, es una realidad. El actual gobierno no ha sido la excepción. Hay casos muy claros. Que no era igual, ¿no? Digo que no era igual, pero porque creo que ahí están los hechos. Y de ahí se vienen temas fundamentales como los que tú señalas. Ya el día de ayer la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló por segunda ocasión de manera consecutiva, de manera insistente, sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa y del arraigo. Ha habido ya 7 casos donde se ha pronunciado acerca de ese tema, pero yo creo que de manera contundente, ayer y el de la sentencia de 27 de enero de 2023 en el caso Zonpantle-Tecpile contra México. El de ayer, que es Daniel García y Alpizar contra México, fue clarísimo. Aquí ya no hay para dónde hacerse. Pero ¿sabes qué es lo que más debe preocuparnos como abogados? Es que a pesar de lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la justicia mexicana no le interesa. Claro. Y estamos nosotros incurriendo en la repetición del acto. Oiga, doctor, porque las órdenes, los señalamientos de la Comisión Interamericana son vinculantes, es decir, son obligatorios para que el Estado mexicano los cumpla. Es cierto. Pero, pues como dice usted, 7 casos reiteradamente y no hace caso, valga la redundancia. No los cumple por política pública, hay instrucciones de los gobernantes de cada estado de la República, obviamente de la propia Corte, de los jueces federales, estatales, tiene indicaciones precisas. Muchos jueces nos lo han contado así en cortito, que las instrucciones de arriba es no aplicar las nuevas reglas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque equivaldría a abrir la puerta a los penales y que mucha gente saliera libre. Pero ¿qué queremos nosotros entonces? Seguir con la ineptitud en las investigaciones y hacerle su trabajo al fiscal. Y las violaciones a los derechos humanos. Exactamente. Mejor vamos a profesionalizarlo, que se respete el debido proceso y que tenga que estar en cárcel que esté. Y quien no, pues también no se vale que después de 2, 3 años te digan, ay, usted no era el responsable. ¿Y quién te va a pagar todo ese perjuicio que te ha ocasionado? La honestidad tiene que prevalecer. En el caso de estas personas por las que ayer se pronuncia la Comisión Interamericana, pues 17 años en la cárcel, acusados de un asesinato que dice que no cometió y que además nunca recibió sentencia. 17 años en la cárcel sin certidumbre jurídica sobre su asunto. Sí, no puede ser. Eso habla de la deficiencia que tenemos que ir corrigiendo en el Estado mexicano. Hoy presumimos que tenemos justicia oral. No se ha abatido ni la impunidad, ni se le ha dado celeridad a todos los juicios como se quisiera. Hemos fallado como operadores del sistema. Morelos, me da mucha pena decirlo, está en el último lugar en eficiencia. Los señores jueces no han podido levantar el vuelo como lo hicieron en el 2008. La Fiscalía está desestripada.
Oiga, ese es un reto y un desafío para tanto el Poder Ejecutivo en su parte, bueno, ya no es parte del Poder Ejecutivo, ya es un órgano autónomo, la Fiscalía General del Estado, la persecución del delito y la impartición de la justicia que está en el Poder Judicial. Es un reto que no han asumido los responsables, y no me refiero a los responsables de ahorita, sino todos los responsables de hace mucho tiempo. Tocaste un tema muy importante, mira, sí se puede, la situación es querer, y me voy a referir a un tema muy específico, mira, en Baja California el Ministerio Público recibe las denuncias o las querellas, constitucionalmente él es el encargado de hacerlo, pero tiene una policía que está bajo el mando y subordinación de él. En todo el país, ¿qué hace la policía? Recibir instrucciones del Ministerio Público. En el sistema de justicia oral, el policía es un policía de investigación criminal. Es un coadyuvante. Es un coadyuvante del Ministerio Público. Ya no tiene que estar viendo a ver qué le dice el Ministerio Público que lleve de papel a algún lugar. No, él solito está preparado, está capacitado y él tiene que pesar la indagatoria. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público esté concentrado en todas las carpetas de investigación y el policía las que le han asignado. Y hacer un equipo. ¿Qué es lo que se está haciendo en todo el país, en la mayoría? El Ministerio Público sigue llevando la carga de la investigación. Por eso te decía que Baja California es un claro ejemplo, porque la policía está haciendo el trabajo de policía de investigación criminal. Eso es lo que falta también en Morelos. En Morelos los policías no hacen trabajo más que lo que el MP les va diciendo. Entrevista a fulano, lleva aquel oficio, pide aquel video. No, señores, hay que echarle coco. Bueno, pues ojalá que vayan avanzando en la Fiscalía, en el Tribunal Superior de Justicia, porque hoy este Congreso les ha dotado de mayores recursos. Mucho. Muy, opinión muy personal, yo pienso que en lugar de comprar un helicóptero, se debería de aplicar a hacer más eficaz la Fiscalía General del Estado, pero es una opinión personal. No, coincido, creo que ese es el sentir de la gente. Y sobre todo los que estamos todos los días en la Fiscalía nos damos cuenta de las deficiencias. ¿Un helicóptero para qué lo quieren? Francamente, un helicóptero no sirve para procurar justicia, para prevenir, sí, pero también la SES ya lo tiene. Si el fiscal lo requiere, pues que lo pida prestado. Así es. Pero no para tener manteniendo un helicóptero que cuánto cuesta y que nos va a costar a todos los morelenses. Sí, claro. Entonces no se trata de dar lujos a nadie, póngase a trabajar. Oiga, para terminar temas nacionales, el quitarle las facultades al Tribunal Electoral del Poder, esta reforma que se está haciendo, que hoy con la participación de todos los partidos en la Cámara de Diputados Federal, es un retroceso en el tema de las condiciones favorables para los grupos minoritarios, para mujeres, minusválidos, indígenas, comunidad LGTB, que se le va a tratar de, con esta ley, bueno, sobre todo en parte de las mujeres, que son quienes están sufriendo la posibilidad de que tengan menos presencia, menos participación, y quitarle facultades que no se metan en la vida interna de los partidos, los magistrados del Tribunal Electoral. ¿Es buena, es mala, es un retroceso, es un avance? ¿Cómo ve usted? Para mí es un retroceso total y te explico por qué. El Poder Judicial, no solamente en México, en todos los países democráticos, es el equilibrio a los abusos del poder. Porque las decisiones del Poder Judicial se basan en la ley. Las del Ejecutivo y Legislativo a intereses de carácter político. El Poder Judicial es el que pone orden. Así es. Entonces, y el Tribunal Electoral es del Poder Judicial. Claro, es del Poder Judicial, no es un órgano autónomo que no dependa del Poder Judicial. Los partidos políticos que en su conjunto construyen la partidocracia se sienten afectados porque dejan de ser impunes. Eso es muy importante. Y ahí tenemos los casos de los presidentes de Morena y del PRI que prolongaron su mandato, y ese es el meollo del asunto, Así es. Prolongaron su mandato lejos de los estatutos, lo que ahí se dice. Entonces, en reversa, ante la decisión del Tribunal Federal Electoral de decirle, señores, se quedan su plazo que es, pues ahora viene la reversa contra la contraofensiva contra los señores magistrados. Yo creo que no vamos a avanzar así. Es importante que entendamos con toda honestidad cuál es el rol de cada uno de nosotros. El Poder Judicial en día hoy nos permite ir a dirimir nuestras diferencias. Si lo hacemos a un lado,
se va a tener que hablar y negociar y siempre repartir el queso conforme a sus intereses y no necesariamente Oiga, con justicia. dice el secretario de Gobernación que es facultad de la Suprema Corte de Justicia definir esos temas de partidos, de la vida interna de los partidos, y entonces el tribunal no tendría razón de ser, solamente para ver temas de elecciones, pues solamente estaría quedando de más, ¿no? Es importante que los políticos de primer nivel estudien, que no cualquiera llegue a esos espacios, que entendamos cuál es la competencia de cada uno de los poderes. El Tribunal Federal Electoral conoce exclusivamente cuestiones electorales y la Corte ahí no se puede meter. Es la última instancia, lo que ellos determinen no se hace. No puede entonces el señor secretario de Gobernación atribuirle a los ministros algo que la ley no les compete. Así es, pues vamos a ver qué pasa, porque está en estos días resolviéndose. Por eso le decía yo al principio que siempre un acecho sobre la ley, siempre. El poder sobre la ley, sobre la Constitución, acomodarla. Bueno, así como la película de Ley de Herodes, ¿no? Cuando la ley te estorba, que quitarla. Arrancarle las páginas a la Constitución y pegarle unas a modo. Oiga, decía usted, está el tema del Código de Procedimientos Civiles. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Que hoy se hace una reforma que ahí sí... Se crea un nuevo. Ahí sí creo que viene a beneficiar a los ciudadanos, ¿verdad? Sí, yo creo que también ha ¿En qué habido consiste esta reforma al Código Nacional? Todos los estados de la República tienen sus propias leyes locales. Y en materia familiar y civil no es la excepción. De tal manera que tenemos 33 códigos distintos, cada uno con sus propias peculiaridades acorde a la región. Con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que aprobó el Senado de la República, se abre la oportunidad de tener un solo código para todo el país y va a haber menos discrepancias, más uniformidad en los conceptos familiares. Eso va a beneficiar por tiempo, por muchos temas. Sí, sobre todo porque viene incluida la oralidad. Y la Corte ya no va a interpretar un código de Morelos, otro de Coahuila, otro de Guerrero, otro de Yucatán. Va a ser uno solo, como lo tenemos en materia penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo creo que es una buena propuesta. En mi opinión, va a ir para adelante. Le falta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que se apruebe, y el presidente la va a recibir, la va a promulgar y la va a publicar para que entre en vigencia. Las legislaturas locales tendrán que determinar el inicio de la vigencia de ese código y la abrogación del estatal. Así es. Entonces, veremos seguramente juicios más dinámicos, más humanizados, porque te van a ver los ojos a los ojos los jueces, menos y sobre costosos, todo más transparentes, menos tortuosos. Sí, menos tortuosos, menos costosos, más transparentes. Creo que sí. Es una buena noticia. Es una buena noticia de entre todas las que no son tan buenas, ¿verdad? Como siempre es un placer, gracias, doctor.